Los derechos humanos. Todos creemos saber qué son los derechos humanos, pero sin embargo, ¿realmente tenemos claro qué son? ¿A quién cobijan? ¿Qué garantizan? El cilindro de Ciro, en el año 539 a.C., es uno de los primeros documentos en el que se consigna un proyecto antiguo de los derechos humanos, donde los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pues liberó esclavos y estableció la libertad del culto y religión, y la igualdad racial, que en la actividad es conocida como la primera versión de los derechos humanos. Documentos como la Carta de Magda en el año 1215, la Constitución de los Derechos Humanos en el año 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el año 1789, la Carta de los Derechos de Estados Unidos en 1791. Fortalecieron las bases de lo que hoy se considera como derechos humanos, donde empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países de Oriente hasta llegar a Roma y Grecia. La Carta de Magda, o la Gran Carta, firmada en Inglaterra en el año de 1215, es un documento muy importante de la democracia moderna. Presenta un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Busca establecer como inviolables libertades como el derecho de la Iglesia al no estar bajo la intervención al gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les proteja de impuestos excesivos. Otro documento de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, firmado en 1776 y escrita por Thomas Jefferson, hace énfasis a dos temas: derechos individuales y derechos en revolución, donde inspiran el movimiento social de la Revolución Francesa. Justamente en 1789, el pueblo de Francia constituyó las bases para el establecimiento de la Primera República Francesa, donde 6 semanas después, la Asamblea Nacional Constituyente adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración proclama que a todos los ciudadanos, sin excepción, deben garantizárseles los derechos de la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Otro acontecimiento ocurrió 100 años después de la Revolución Francesa, en 1864, cuando 16 países asistieron a una conferencia diplomática que se llevó a cabo en Ginebra, con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Estipulan la obligación de atención médica sin discriminación personal militar, herido o enfermo, y respetar el transporte y el equipo de personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Estos acuerdos significaron un gran avance y constituyeron un avance importante hacia la actual Declaración de los Derechos Humanos. En 1945, al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco con el objetivo de crear un organismo para promover la paz y evitar guerras futuras. Para 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un documento que habrá de convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de muchas naciones democráticas.